Estás escuchando Susurros con Michelle, un rincón íntimo donde las palabras cobran vida. Respira profundo y déjate llevar. Gracias por estar acá. Comencemos. Mi dulce Audrina, escrita por Virginia Andrews, editada por Ann Patty y publicada en español por Plaza y James Editores. Silvia. El tiempo había transcurrido a un ritmo más lento para mí. Podía ya retener mis recuerdos y almacenarlos en los rincones más seguros de mi cerebro. Con la ayuda de mi diario, repasaba todos esos recuerdos día tras día para que se arraigaran con fuerza. La mecedora estaba haciéndome útil de diversas maneras. Tenía ya un buen recurso para conservar la paz. Un santuario, un refugio donde podía encontrar la imagen de mamá flotando entre las nubes. Tenía 11 años y 8 meses de edad ese mayo cuando Silvia llegó a la casa. Mi tía me lo confirmó y yo creía que esta vez sí me había dicho la verdad. También me ratificó que la edad de Vera la hacía 3 años y 10 meses mayor que yo. Me prometí que nada me haría jamás volver a olvidar mi edad. Nunca permitiría que tomaran las grises brumas del olvido a oscurecer aconteceres importantes. Me observé en mis espejos y pude ver unos pequeños senos duros que empezaban a levantarme los suéteres. Los usaba amplios, esperando a que Arden no notara el cambio, pero yo lo había visto ya mirando en esa dirección y tratando de que no me diera cuenta de ese gesto suyo. También me percaté de que otros chicos de la escuela hacían con interés encuestas sobre el modo como iba mejorando mi figura. Yo hacía caso omiso de ellos para concentrarme en Arden, que todavía iba a la escuela donde estaba Vera. Lo que yo llevaba bajo los suéteres era pequeño en comparación con lo que Vera ostentaba poniéndose las prendas de ropa más ajustadas en las que podía empacarse. Papá nunca ponía objeción a los suéteres ceñidos de Vera. A ella se le permitía ir de paseo con amigos, al cine y a los bailes escolares. Pertenecía a media docena de clubes. Bueno, al menos eso era lo que me decía cuando llegaba a casa demasiado tarde. Yo nunca tuve tiempo de llevar vida social. Tenía que darme prisa para llegar con el señor Ramsell todos los días después de la escuela. Pero ya me sentía incómoda con él. No podía dejar de pensar en lo que Vera me dijo que hizo con él. La mitad del tiempo pensaba que me había mentido, pero la otra mitad me preguntaba si no sería cierto. Un día llevaba puesta una camisa deportiva de cuello muy abierto y pude ver que tenía un pecho muy velludo, tal como ella lo describió. Vera me definió su cuerpo desnudo con tal lujo de detalles que yo lo veía como si su ropa fuera transparente. No podía permitirme mirar en dirección a él. Las chicas que conocí en la escuela me invitaban a sus fiestas de todas las noches, pero papá siempre me negaba ese permiso. Me quería en casa con él, escuchándolo, viéndolo afeitarse, oyéndolo hablar de sus pesadumbres y tribulaciones en el trabajo. Mientras se rasuraba y yo me mantenía sentada sobre el borde de la tina del baño, aprendí a vender corto y lo que significaba vender largo. Oí hablar de ventas ficticias de acciones y bonos municipales, de recursos para evitar impuestos, de tasas, de porcentajes, declaraciones evasivas y formas de eludir impuestos. El mercado de valores era un loco juego de azar para la gente muy rica. Solo los que tenían millones estaban seguros de obtener ganancias, a menos que de alguna manera fueran intuitivos. «Y tú lo eres», me decía papá con una amplia sonrisa mientras se quitaba de la cara el exceso de crema de afeitar. «Tú lo eres, Audrina, porque la mecedora te ayuda, ¿no es cierto?» «Sí, papá. ¿Puedo irme ya? Quiero llamar a Arden y hacer planes para verlo mañana. Están pasando una película que deseo ver. Yo te llevaré al cine». «Vera va al cine con los muchachos porque yo no puedo ir». «¿Por qué me importa un comino lo que hace Vera?» Yo había discutido eso con él en otras ocasiones y siempre salía perdiendo. Estaba segura de que volvería a perder, pero papá me sonrió con amabilidad. «Bueno, mi amor, mi impaciente amor, pronto vas a tener otra vez lo que más has deseado. Mañana en la mañana temprano me iré en coche rumbo al sitio donde Silvia ha vivido desde que salió del hospital. He llamado ya y he hecho todos los arreglos necesarios. Mañana en la mañana Silvia vendrá conmigo a casa». «¡Ay, papá, excelente! Gracias, gracias». Pero solo pensaba en qué extraña sonrisa. De verdad, qué extraña.
La mañana siguiente, a primera hora, mucho antes de que papá se levantara y estuviese listo para ir a buscar a Silvia, yo atravesé los bosques a carrera tendida, rumbo a la cabaña. Los bosques lucían un verde exuberante que derrochaba belleza de primavera. Mi esperanza era alcanzar a Arden antes de que saliera en su bicicleta a entregar los periódicos de la mañana. Su viejo automóvil le había fallado y no era más que chatarra acumulada en el patio de su casa, donde él trataba de repararlo. Los petirrojos y vencejos morados resotaban en medio del pasto, sin prestar atención a mi raudo paso. Al llegar a la cabaña, abrí la puerta sin llamar y entré corriendo hasta la cocina, pero me detuve de repente, quedándome sin aliento. Ahí estaba Billy, con pantaloncillo corto y bluso rojo cobrizo. Por primera vez estaba viéndola sin aquellas largas faldas que hacían pensar que tenía un magnífico par de piernas ocultos debajo de ella. La cabellera suelta y ondulante y la blusa tejida hacían resaltar sus voluptuosos senos, pero yo no tenía ojos más que para los pequeños muñones de 20 centímetros que sobresalían apenas del borde de los pantaloncillos cortos. Parecían salchichas regordetas que bien pronto se adelgazaban para dejarse poner una cuidadosa atadura en el extremo. Unas débiles líneas, como radios de círculos, formaban pliegues parecidos a las arrugas que ocultaban la piel sobrante recogida en la punta. La impresión me hizo sobrecoger y dar un paso atrás. Era tan penoso ver aquellos muñones en vez de sus hermosas piernas. Volví la mirada a la sala, donde estaban las fotografías de la bella patinadora. A duras penas pude ahogar un grito de abatimiento en un instante en el que no quería dar muestras de mi compasión. Mi deseo había sido ver los residuos de piernas sin demostrar cosa alguna, más aún, sin aparentar que los notaba. Con gran sorpresa mía, Billy empezó a reír. Se acercó para acariciarme la mejilla, luego me revolvió la cabellera, ya bastante agitada por el viento. Muy bien, anda, contémplalos, todo lo que quieras. No puedo decir que te lo reprocho. No son un espectáculo bonito, ¿verdad? Pero recuerda que hubo un tiempo en que yo poseía un par de hermosas piernas, hábiles, creativas piernas que cualquier mujer podría querer tener. Me sirvieron bien mientras las tuve y la mayoría de la gente nunca tendrá lo que tuve yo. Seguí sin poder articular palabra. La gente aprende a adaptarse, Audrina, prosiguió con voz suave, absteniéndose de volver a tocarme como si temiera que yo no deseara que lo hiciese. Tú estás poniéndote en mi lugar y pensando que no podrías vivir con mi invalidez, pero en cierto sentido, cuando el mal es tuyo, no resulta ni con mucho tan horrible como cuando se ve en otra persona. Sin embargo, con lo contradictorios que somos los seres humanos, miro a mi alrededor y pienso, ¿por qué yo y no ella o él? Podría arrojarme a un abismo de autocompasión si quisiera, pero el hecho es que la mayor parte del tiempo ni siquiera pienso en la pérdida de mis piernas. Me mantuve ahí, con un nudo en la garganta, sintiéndome muy incómoda y al mismo tiempo humillada. Casi podía verle unas piernas que ya no estaban ahí. Arden me ha dicho que él te ve con tus piernas, que nunca mira los muñones, informé al fin. Sí, corroboró con un brillo de satisfacción en los ojos. Es un hijo maravilloso. Sin él probablemente yo me habría dado ya por vencida. Él me ha salvado. Tener a Arden me ha obligado a seguir adelante y a enseñarme a hacer todo. Por su parte, él haría todo por mí. En cierta forma, gracias a que nos tenemos el uno al otro, hemos logrado salir adelante. No ha sido fácil, pero precisamente por lo difícil tenemos más de qué enorgullecernos. Ahora, cariño, basta ya de hablar de mí. ¿Qué estás haciendo aquí a una hora tan temprana? Continuó trabajando en sus conservas mientras yo seguía vacilante. Aquel alto banquito con ruedas estaba colocado de suerte que podía ir de un lado al otro, casi sin esfuerzo, a base de empujarse o tirar de algo con las manos. De repente, en menos de un abrir y cerrar de ojos, sucedió algo. Resbaló del banquito y cayó al suelo con un ruido sordo. Estuvo tendida a mis pies durante un breve segundo, como una gran media muñeca. Quise ayudarla. ¡No! ¡No me ayudes!, me ordenó, y en un momento sin más apoyo que sus fuertes brazos se hizo hasta volver a sentarse en el banquito. Mira, Audrina, si abres la alacena encontrarás un carrito rojo que uso cuando de veras quiero moverme con agilidad. Me lo hizo Arden. Quiere pintarlo de diferente color cada año, pero yo no lo dejo. Mi favorito es el rojo. La timidez no se hizo para mí, cariño. Sonreí haciendo un esfuerzo y abrigando un deseo secreto de ser tan fuerte como ella. Luego le pregunté si Arden se había marchado ya. Y ya se fue. Si ese esposo mío inútil y tacaño nos mandara más dinero, mi hijo no tendría que matarse trabajando. Se dio media vuelta y con una franca sonrisa volvió a preguntarme. ¿Con qué? A ver, dime qué andas haciendo aquí tan temprano y tan despierta.
Billy, les quería contar algo. Silvia vendrá hoy a casa. Mi tía me ha dicho que no es normal, pero a mí no me importa. Me duele tanto que un pobre bebé pequeñito no haya tenido nunca una madre, ni más familia que papá para darle amor. Y eso no es bastante, sobre todo si piensa que papá apenas la visita 1 o 2 veces al mes, si acaso. Nunca se puede saber cuánto mi padre dice la verdad, Billy. Confesé con cierta vergüenza. Te miente y él sabe que estás consciente de ello y a pesar de eso no le importa. Me da la impresión de que tu padre es todo una alhaja. Yo continué. Ayer le dije a Arden que era probable que Silvia viniera hoy a casa. Sabiendo cómo es papá, no podía tener absoluta seguridad, pero anoche estuve escuchando a escondidas una conversación que él sostuvo por teléfono y me enteré de que efectivamente iba a traerla hoy. Llamó también a su oficina para decirles que no la esperaran en todo el día. ¿Te he dicho que es ya gerente? Sí, querida mía, me lo has dicho al menos un par de docenas de veces. Ahora voy a decirte algo que tal vez no sepas. Tú estás muy orgullosa de tu papá, aun cuando crees que no te gusta su modo de ser. Ese disgusto te duele. Mi amor, no te apenes por sentir amor y odio hacia papá. Ninguno de nosotros es del todo bueno ni del todo malo. La gente se presenta en toda la gama del gris. Ni demonios hechos y derechos, ni auténticos ángeles o santos. Sonrió. Cariño, sigue de frente queriendo a tu papá, aunque parezca que es un bueno para nada. Arden abriga los mismos sentimientos respecto al suyo. 2 horas después, con el corazón hecho un nudo en algún rincón de la garganta, me mantenía a pie firme en la escalinata de la entrada de Wynford, con mi tía al lado, esperando ver a mi hermanita por primera vez. Miré a mi alrededor, sabedora de que tenía que recordar ese día especial para poder luego decirle cómo habían estado las cosas la primera vez que ella llegó a casa. El sol brillaba en todo su esplendor. No vi una sola nube en el firmamento. Algo de bruma colgaba sobre los bosques, opacando el canto de los pájaros. No es más que el vapor del rocío, me decía. Solo eso. La brisa tibia del río Light me agitaba el cabello. El espacioso prado había sido podado por un hombre de la aldea. Podó también los arbustos, limpió de abrojos el jardín y barrió el pasillo de la entrada. La casa se pintó de nuevo. Esta vez de un color blanco. El techo era nuevo y de un color rojo tan oscuro como la sangre reseca, como los postigos de las ventanas. Nos habíamos puesto nuestra mejor indumentaria para dar a Silvia una digna bienvenida. Allí estaba también Vera, sentada perezosamente en el columpio, con una leve sonrisa secreta que le retorcía un poco los labios y daba a sus ojos un brillo un tanto siniestro. Sospeché que sabía de Silvia más que yo, como de hecho sabía más que yo de todo. Audrina, pronto vas a verlo con tus ojos. Verás, te arrepentirás de haber estado rogando que te trajeran a tu hermanita. Y digo tuya, porque yo no la reconozco. Para mí, Silvia Adair simplemente no existe. ¿Qué importaba? Yo no dejaría que Vera destruyese mi emoción o mi infelicidad. Mis sospechas eran que estaba celosa de que fuera bebé de mi mamá y no de la suya. Audrina, interrogó mi tía, ¿de veras estás tan feliz como aparentas? Ella por su parte apenas podía dejar de fruncir el ceño cuando se mencionaba el nombre de Silvia, y a todas luces aquel no era un día feliz para el tía Es. ¡Miren, miren, ahí vienen!, grité con excitación, apuntando hacia el Mercedes de papá, que se abría paso entre las hileras de árboles que marcaban nuestra curvilínea entrada de autos. Me acerqué un poco a mi tía, quien en ese momento enderezó la espalda y se irguió más alta que un momento antes. Un segundo su mano quiso tomar la mía, pero se abstuvo de hacerlo, como se había abstenido siempre. Detrás de nosotros, Vera seguía ahogando sus risitas maliciosas mientras se mecía apenas en el columpio, sin dejar de cantar su sonsonete. Te arrepentirás. Te arrepentirás. El brillante automóvil negro paró al fin frente de nuestra entrada. Papá se bajó, dio la vuelta para quedar del lado del asiento opuesto del conductor, abrió la portezuela y... por vida mía que no pude ver a nadie en lugar del coche. Luego papá estiró los brazos hacia adentro y tomó entre sus manos a una criatura muy pequeña. Dirigiéndose a mí me advirtió: «Aquí está Silvia». Una amplia sonrisa dirigida a mí y dejó a la pequeñita en el suelo. En ese momento el rechinar del asiento de madera del columpio cesó. De mala gana, Vera se puso de pie y se acercó un poco. Con el rabo del ojo pude ver que tenía los ojos fijos en mí, como si lo único que le interesara fueran mis reacciones, y Silvia no significase nada para ella. No se dignó a mirarla ni una sola vez.
Qué cosa más extraña. No obstante ver ahí la sombría expresión de la cara de mi tía, yo estaba feliz contemplando a esa pequeñuela tan bonita que era mi hermana. Un instante después me pareció no solo bonita, sino hermosa. Tenía una linda cabeza cubierta de bucles color castaño, que se volvían rubios rojizos cuando les bañaba el sol. Y qué maravilloso brillo tenía. Pude ver sus dulces y minúsculas manos con delicados hoyitos extenderse, suplicantes hacia papá, pidiéndole que la levantara en brazos. Él se inclinó para tomarla de la mano, pero sin alzarla. Lo que hizo fue agitarla para que subiera los peldaños de la escalinata. «Uno por uno, Silvia», le indicó animándola. «Así es como se hace, de uno en uno». Qué encantadores eran aquellos zapatitos negros de charol que tenía puestos. Qué divertido iba a ser tener una muñequita viva, propiedad mía, para vestirla y jugar con ella. Demasiado excitada para poder hablar, bajé un peldaño, solo uno, y me detuve. Había algo en sus ojos, en su modo de andar, en el modo de controlar el movimiento de sus labios. ¡Ay, Dios santo! ¿Qué defecto tenía? «Ven, Silvia», siguió animándola a papá, tirando de aquella miniatura de manita que debía perderse dentro de la suya. «Tú también ven, Audrina. Baja a nuestro nivel y déjame presentarte a la hermanita que te morías por ver. Acércate para que puedas admirar los ojos color aguamarina que se inclinan tan encantadoramente hacia arriba. Mira qué separados están. Van a admirar sus pestañas largas, rizadas, oscuras. Contempla toda su belleza y olvida todo lo demás». Hizo una pausa, me miró y esperó. Vera volvió a dejar escapar su risita burlona y cambió de lugar, colocándose donde pudiera observar todas y cada una de mis reacciones. Me quedé petrificada, pensando en ese momento que toda la naturaleza se mantenía a la expectativa, esperando que yo me decidiera y opinara sobre Silvia. La iniciativa era mía, pero yo no podía moverme ni hablar. Sintiéndose impaciente, el que habló fue papá. «Bueno, si tú no puedes venir acá, nosotros iremos hacia ti», impetérrito como siempre. Me dedicó una encantadora sonrisa que hizo que su dentadura brillara al sol. «Has estado asediándome durante 2 años para que te trajera a tu hermanita. Muy bien, aquí está. ¿No eres feliz?». Avanzando paso a paso con un caminar torturante, papá tuvo que ayudar a Silvia a moverse. No podía levantar ninguno de los pies, no tenía la mínima destreza. Los arrastraba por encima de los obstáculos que se le presentaban. Al mismo tiempo que hacía esos movimientos, su cabeza oscilaba hacia la derecha, hacia la izquierda, luego le colgaba hacia adelante. Después la sacudía con cierta violencia y la dejaba caer hacia atrás, como si contemplara el firmamento. Luego comenzaba de nuevo y el suelo volvía a llamarle la atención. Si es que ese mirar a ningún lado podía llamarse atención. Los huesos de Silvia parecían hechos de goma. Antes de lograr dar 5 minúsculos pasos, ya había raspado sus zapatitos, caído de rodillas 3 veces y arrastrada por papá. Sin ninguna dificultad, él la hizo subir los peldaños de la escalinata, levantándola al sujetarla por uno de sus frágiles brazos. A medida que ellos avanzaban, yo iba retrocediendo, sin darme siquiera cuenta de lo que hacía. Sin embargo, Silvia se me acercaba más y más, y yo podía apreciar los detalles relativos a ella. Sus labios no podían encontrarse para cerrarse, sino que se mantenían separados, de modo que babeaba sin cesar. Sus ojos no podían fijar la mirada en nada. Y en ese justo momento empecé a temblar, sintiéndome enferma. Papá, todo era culpa suya. Él era el responsable de la situación de Silvia, todas aquellas disputas, las veces que había usado el cinturón como látigo. Sollocé recordando a mamá, que también había puesto su granito de arena bebiendo aquel día té caliente cargado de whisky, a pesar de que papá le pedía que se abstuviera de él. Aquella pequeñita adorable que parecía un ser imbécil sin remedio y que se me acercaba más y más a cada instante era el resultado de todos esos abusos acumulados. Seguí retrocediendo hasta que sentí la dura pared de la casa detrás de mi espalda. Sin darse tregua, papá siguió avanzando, llevando siempre consigo a mi hermanita. Luego se inclinó para levantarla y formarle cuna entre los brazos. La sostuvo al nivel de mis ojos. «Mira, Audrina, contempla a Silvia. No vuelvas la cabeza a otro lado. No cierres los ojos. Mira cómo le escurre la saliva y no puede fijar los ojos ni mover los pies como se debe. Tratará de tomar lo que quiera 1 docena de veces antes de siquiera entender cómo puede detenerlo con las manos. Tratará de poner alimento en la boca y no lo encontrará, aunque al final descubrirá algún modo de alimentarse. Es como un animalito, una cosa silvestre. Pero ¿no te parece que también es encantadora y terrible a la vez?
Ahora que estás viéndola, tal vez entiendas por qué la tuve alejada de aquí tanto tiempo. Yo estaba conservando tu libertad y tú no lo agradeciste ni una sola vez. ¡Ni una sola vez! Silvia está loca, es una loca. Cantaba Vera con una voz suave detrás de mí. Ahora Audrina tiene una orate. Orate, orate, orate. Indignado, papá rugió. ¡Lárgate, Vera! ¡Márchate a la casa y quédate allí! Algo hizo a Vera palidecer. Avanzó acercándose hacia donde estaba papá y Silvia y exclamó a gritos: «¡Prefieres a esa niña idiota que a mí, no es cierto!». Su mirada aireada pasó de papá a Silvia. Hubo algo dentro de Vera que la hizo retorcer la boca, dando a su semblante un aspecto de vejez y fealdad. Luego añadió: «Llegará la hora en que me desees más a mí, más de lo que has deseado jamás a nadie. Y entonces yo te escupiré la cara antes de ayudarte cuando lo necesites». «No estás diciéndome nada que ya yo no sepa», contestó papá en tono frío. «Eres como tu madre, libre con tu odio y tu desprecio, tacaña en tu amor. No necesito tu ayuda, ni ahora ni en el futuro. Tengo a Audrina». «No tienes nada cuando tienes a Audrina», chilló Vera apuntándolo con un índice amenazador. «Ella también te odia, solo que no lo sabe aún». Papá siguió sosteniendo a Silvia con un brazo, sin el menor esfuerzo, pero con la mano libre descargó una bofetada tan fuerte en el rostro de Vera que la hizo caer al pórtico. Hecha un nudo en el suelo, Vera dejó escapar un grito ensordecedor, casi de locura, y Silvia empezó a sollozar con un gemir lastimero. Maldita tu estampa por golpearla, Damián. Lo único que esta chica quiere es un poco de afecto tuyo. Nunca le has dado otra cosa que indiferencia. Y tú sabes quién es. ¡Tú lo sabes! «No, yo no sé nada», protestó papá con una voz de frialdad mortal que me hizo estremecer de horror. Paseó sus oscuros ojos amenazadores por la cara de mi tía, intimándole silencio si no quería que también de un golpe la derribara a ella. Yo era presa del pánico. Vera se arrastró hasta un punto en el que pudo usar el mosquitero de la puerta para levantarse. Luego, sin dejar de llorar, desapareció dentro de la casa y yo me quedé inmóvil, contemplando a Silvia, que no era capaz de mirar a nadie ni a nada. ¿Qué clase de ojos tenía? Ojos vacíos, ojos para ningún lado, aunque su color era impresionante y sus largas pestañas oscuras y rizadas. ¿De qué le servían? ¿De qué le servían si no había inteligencia detrás de aquel mirar? Con trabajo pude pasar saliva por aquel nudo doloroso que se me formaba en la garganta, embargándome la voz y quemándome los ojos con el ardor de las lágrimas. Me llevé el puño cerrado a la cara para enjuagarme el llanto, tratando de que papá no lo notara, pero él me miraba fijamente. «No tienes nada que decir, Audrina. A ver, tienes que estar pensando algo». Levanté la mirada para encontrarme con la suya. Una leve sonrisa se esbozó en sus labios, con un toque de cinismo. «¿Por qué Silvia no puede cerrar la boca y enfocar la mirada?», pregunté con voz débil. «¿Y por qué no puede caminar como otros niños de casi 3 años de edad?». «Vámonos solos», pidió papá a mi tía, que parecía haber echado raíces en el lugar donde estaba. Todavía alcanzaba a oír los gritos de Vera, que parecían rodar escalera abajo, aunque nuestra enorme casa estaba repleta de un mobiliario oscuro y voluminoso. Cuando alguien gritaba como estaba haciendo Vera, la casa parecía vacía, fantasmal y llena de ecos. ¿Por qué debo irme, Damián? Dímelo. Ninguna influencia debe interponerse entre Audrina y su hermana. Quita ese gesto de reproche de la cara, no te sienta nada bien. Sin más réplicas, mi tía entró a la casa, azotando la puerta. Papá puso a Silvia en el pórtico y le soltó la mano. En el acto, la niña comenzó a moverse a su alrededor, sin rumbo, caminando primero en una dirección, luego en otra, dándose vuelta para tropezar torpemente con la mecedora de mimbre o para hacer tambalear una maceta con un helecho que descansaba sobre una base de mimbre y al final acabó por caer. «Uy, estás ciega, ¿verdad, papá?», gemí al darme de pronto cuenta de la razón por la que sus ojos se veían vacíos y no podían enfocarse hacia nada. «¿Por qué no me dijiste esto hace tanto tiempo?». «Valdría más que fuera ciega», comentó él con tristeza. «Silvia puede dar la impresión de que no ve, pero la verdad es que puede hacerlo tan bien como tú o como yo. Lo malo es que no puede controlar los músculos de los ojos para fijar la mirada en algo. A poco de haber nacido, los doctores pensaron que tenía uno de esos padecimientos nerviosos y la sometieron a muchas pruebas neurológicas. Se le han hecho todos los exámenes conocidos por la medicina moderna para averiguar en qué consiste su mal. Puede ver y puede oír y sin embargo no reacciona ante nada como debería. Ahora pregúntame, ¿cómo saben los doctores esto? Y entraré en una serie de tediosos detalles para explicarte todas las pruebas que le han hecho, desde el momento en que sospecharon que algo no funcionaba bien. Dímelo. Si lo observas con cuidado, verás que se tropieza con las sillas y hace caer las cosas, pero ya no rueda por las escaleras.
Él tenía la mirada fija en mí y no en Silvia, que era la que necesitaba vigilancia. Si pronuncias su nombre varias veces, acabará por responder a tu llamado. Es posible que pase a tu lado, pero al fin acabará por ir hacia ti. Yo quería dejarla con los terapeutas un año más para ver si lograban enseñarle cómo controlar las funciones del cuerpo. Percibió un gesto de mi semblante y añadió con voz suave: Audrina, Silvia usa pañales como muchos otros niños de su edad, pero a diferencia de ellos tendrá que usarlos durante el resto de su vida. Dios mío, qué horror, exclamé contemplándola con incredulidad. Si lo que dicen los especialistas es cierto, Silvia es una niña retardada, grave y permanente. No quiero creerlo, pero tengo que aceptar los hechos. Sin embargo, hay algo en mí que me está diciendo que tal vez un día sea una persona normal, si se le proporcionan los cuidados necesarios. Es decir, si hay alguien entre nosotros que sepa lo que es normal. Yo me había preparado para todo, pero para esto no. Ciega, sorda, lisiada, eran defectos que yo pensaba poder aceptar, pero esto no. Yo no necesitaba una hermana retrasada mental que viniera a complicarme la vida. En ese momento me di vuelta y alcancé a verla de pie al borde de la escalera del pórtico, en una posición peligrosa. Me precipité a aferrarla apenas a tiempo. Papá, dijiste que podía ver. Sí, puede ver. Además es muy intuitiva. No se habría caído. Tiene mucho parecido con los animalitos silvestres que viven siguiendo sus instintos. Ámala un poquito, Audrina, aunque no puedas amarla mucho. Necesita que alguien la ame. Si eres capaz de prodigar ese sentimiento a todos los gatos y perros callejeros y curar a cualquier pájaro herido que encuentres, sin duda puedes amar a tu hermanita retrasada y cuidarla mientras te necesite. Me quedé atónita, mirando aquel rostro lleno y apuesto de papá, que empezaba apenas a mostrar una que otra arruga y minúsculos mechones de canas sobre las sienes. Yo no cumplía aún 12 años y allí estaba él, dejando en mis manos una niña que sería un eterno bebé. Muchas veces papá me había dicho que yo era lista, que podía hacer cualquier cosa que me propusiera. No tardó en decirme que en poco tiempo lograría adiestrar a Silvia para que supiera controlar sus necesidades fisiológicas, que el amor podía ser mucho más que la pericia profesional. Yo seguía viéndola, azorada, mientras él se atrevía a afirmar que yo sería la que lograría enseñar a Silvia a concentrar la mirada, a controlar los músculos de los labios, a caminar bien, a hablar como era debido. Pero yo no podía dejar de vigilarla, viéndola bajar torpemente hacia atrás los 5 peldaños de la escalera, apoyándose en las manos y las rodillas. Al llegar abajo, se enderezó y empezó a caminar sin rumbo por el jardín. Varias veces hizo el intento de arrancar una camelia del arbusto. El color parecía atraerla, y cuando al final la tuvo en su manita, trató de acercársela a la nariz para olerla. No sabía exactamente dónde tenía la nariz, o si lo sabía, no atinaba a llegar hasta ella con precisión. Me tenía conmovida, horrorizada y llena de compasión. En el breve tiempo que llevaba ahí con nosotros, se había ingeniado para ensuciarse el vestido y rasparse los zapatos, arruinando ambas cosas sin remedio. La hermosa cabellera le colgaba cubriéndole la cara. Yo estaba llena de confusión, sentía lástima de Silvia, la quería y no la quería al mismo tiempo. La amaba y tal vez empezaba ya también a odiarla un poco. Semanas después llegué a sospechar que si en ese momento se me hubiera dado a elegir, antes de que ella tuviera la oportunidad de metérseme en el corazón, yo la habría devuelto al lugar donde había venido. Mas Silvia estaba ahí y era responsabilidad mía. Tal vez yo no la quería ni la necesitaba, pero por mi madre difunta que amaba tanto me haría cargo de Silvia, aunque eso significara negarme la libertad de que podía haber disfrutado si ella nunca hubiese nacido. Ahí de pie, con menos de 12 años de edad, sin dejar de observarla, sentí de pronto que me invadía algo tierno y amoroso, acelerando mi recorrido hacia la madurez. Corrí escaleras abajo y tomé mis brazos en aquellas pequeñas mejillas regordetas. Planté más de una docena de besos, envolví con la palma de mi mano aquella cabecita y pude sentir la suavidad de su sedoso cabello de bebé. Yo te amo, Silvia, yo seré tu madre de ahora en adelante. No sufrirás maltrato alguno. Un día te enseñaré a controlar tu vejiga y a usar el excusado. Yo te salvaré, Silvia. No voy a creer que eres retrasada. Lo que tienes en falta de adiestramiento físico. Cada mañana cuando me levante, me diré que ese día voy a encontrar nuevos modos de enseñarte lo que necesitas saber. Existe un modo de hacerte normal. Yo sé que lo hay. Hasta aquí nuestro susurro de hoy. Gracias por quedarte y dejar que esta historia cobre vida contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio.